Bienvenidos. Ahí tenéis la foto de la acuarela de hoy. He hecho unos esquemas porque, como veis, aquí tengo una zona atrás más clara y luego aquí una parte bastante confusa con muchos oscuros que corresponde al río y un contraste con esa zona verde de hierba. Entonces probablemente lo que voy a hacer es dejar esta zona clara, que ahí está oscura, pero bueno, todavía no lo sé, o sea que voy a ponerlo en interrogación y ya veremos cómo lo resuelvo. Todavía no lo tengo muy claro, pero creo que sí, que lo voy a dejar más pálido que la otra zona para que contraste mejor. Bien, he hecho ya el dibujo, como veis en el fondo, que es un dibujo bastante sencillo porque no tiene muchos elementos. Y voy a comenzar haciendo el cielo con un azul cobalto, con unas grandes pinceladas aguadas de lado a lado y dejando caer el agua sobre el tablero, que está inclinado pues más o menos unos 15 centímetros como en otras ocasiones. Ahora, para esta parte más cálida utilizo siena natural, que también voy de lado a lado pasando por encima de la aguada azul anterior. Mezclo con un poco de azules para que sean verdosos y voy mezclando en el papel para que no me quede una aguada completamente plana. Ahora pongo un poco de siena tostada, colores cálidos, aunque voy a introducir también algún azul como ahora en algún punto para que haya contraste. Bueno, continúo con esta aguada, un poco de amarillos en esta parte de atrás. Es un plano que está en el fondo. Más al fondo está el cielo, pero está bastante en el fondo. Aquí continúo por detrás del puente, que es la parte que deja ver el ojo. Añado un poco de azul. Aquí veis la fotografía de lo que estamos haciendo. Se ve un poco mejor que la que os he enseñado antes, más clara. Y hago este fondo que es continuidad de la parte derecha. Y ahora me voy con el puente. Todo estoy haciendo una aguada muy rápida para que me sirva de fondo, con tonos claros, siena tostado, siena natural, un poco de amarillo, alizarina, valdría laca de Granza también, o rosa madder, como se llama en inglés. Continúo con el puente, pero con tonos bastante claros, que luego oscureceré, pero que me sirven de base. Esta zona que es más oscura porque corresponde a la parte verde que se junta con el río, con el riachuelo, la pongo más azulados, y ahora en un tono claro el agua para que me contraste y para luego poder hacer unos reflejos por encima que me van a ayudar a conseguir el efecto del agua. Antes de que se seque la parte de arriba, antes de que se seque del todo, he cogido un pincel más pequeño que admite menos agua y voy dando algunos toques en tonos verdosos para que simulen el follaje y la arboleda, los arbustos que hay en el fondo. En alguna zona un poco más azul, sobre todo en las partes de más atrás, y aquí doy unas pinceladas, como está más alejado, pues doy unas pinceladas más pequeñas y dejo que se funda todo. La intención es que se abra La intención, como decía, es que los perfiles de estas formas que estoy añadiendo ahora se abran y sean bastante vaporosos, que no sean muy perfilados. Lo que me indicará, pues me da una sensación de lejanía.
se ven ya más borrosos, menos nítidos, están más atrás. Alguna zona un poco más cálida aquí delante. Continúo con toda esta parte de atrás. Esto que está más cerca, para que me contraste bien además con el puente, pues lo pongo un poco más oscuro. Va a bajar de todas maneras al secar. El tono este va a bajar bastante, porque tiene mucho agua. Pero en esta fase de lo que se trata es de cuando yo doy esas pinceladas, para que no se me produzcan las coliflores, lo que tengo que hacer es poner más pigmento y menos agua del que ya tenía abajo. Es decir, estoy pintando con un pincel que sí, que tiene agua y que tiene pigmento, pero mucha menos que las pinceladas que dimos al principio por esta zona. Bueno, aquí sigo buscando algún efecto pues de eso, de matorral, de arboleda. Y ahora voy a continuar con esta parte de adelante, con el primer plano, que es un plano de hierba, en el que, como veis, estoy mezclando diferentes verdes. Este verde que estoy usando ahora es un verde de cobalto, que es casi azul turquesa, que no se va a quedar así porque voy a pintar por encima, pero lo que quiero es que haya distintos tonos ya. O sea, ya de entrada, independientemente de lo que vaya a poner en otra capa superior, que ya exista matiz, que haya riqueza de tonos y de colorido. Naturalmente, en las partes que considero que van a ser más oscuras, pues ya pongo unos tonos algo más fuertes. Ahora estoy pintando sobre esa primera capa en húmedo. Sigo por aquí. Algún tono que mezcle todo en el papel. Un tono rojizo en algún momento. Ya simulo por lo menos la dirección de las hierbas. Y en esta parte pues también tengo una zona más oscura que ya la dejo indicada. Me salto el árbol y aquí lo mismo. Que hay como unas partes que cuelgan de verde hacia el río. Voy dando pinceladas poco a poco. Aquí algo más oscuro. Tonos más cálidos en algún punto, que se mezcle todo en el papel. Y voy a continuar. Ya tengo una primera aproximación con el cielo, como veis al fondo, y voy a empezar a hacer la sombra del ojo del puente, partiendo desde un color muy oscuro, que luego iré aclarando hasta llegar a un tono anaranjado. Entonces estoy utilizando azul ultramar, un poco de naranja y un poco de siena tostado. Pongo el naranja porque voy a acabar con naranja. Entonces me da un tono bastante oscuro que contiene muy poco de naranja, pero como acabaré con naranja al final, pues ya lo introduzco aquí. Veis que también es más denso. Para conseguir esa oscuridad pues necesito pigmento. Ya voy mezclando con un poco de naranja, que le mezclo también con el tono anterior. O sea, arrastro el anterior y voy mezclando en la paleta y en el papel. ¿Veis cómo va aclarando? Sigo con este naranja y agua. Perfilo también un poco las piedras. De manera que la parte que está más oculta es la que menos luz tiene y es más oscura. Y tonos rojizos. Esto bajará luego después un poco al secar. Siempre al secar, cuanto más agua tiene el pigmento, más va a bajar el tono. Veréis que la parte de arriba, que es mucho más oscura y tenía más pigmento, pues bajará algo menos. Pues tiro un poco. Por aquí este lado del fondo tiene un poco de menos luz, y algún punto más oscuro.
pero lo que hace es que le da bastante volumen al puente. En las sombras de las piedras de arriba. Ya me voy a dedicar a pintar un poco, a definir un poco las piedras de este muro del puente. Voy dando forma. Pero como ves, no son continuas todas. Algunas son puntos, otras son líneas, rayas. Pero normalmente lo que no hago es delimitar toda la piedra completa. Pongo alguna parte de alguna esquina, pero por lo general no acabo de completar, porque efectivamente en la naturaleza no se ve toda la línea completa, es igual de oscura. En unas partes es más clara, en otras es más negra. Bueno, haciendo las piedras. Esto, como veis, es una tarea bastante sencilla. Las defino. Un poco más oscuro en esta parte de la tierra que se junta con el agua. Por aquí continúo también, me estoy saltando el arbolito que va a haber luego después ahí, ese blanco que hay. Pero mantengo arriba del todo un poco de la luz que tengo en la parte de la derecha. Bueno, ahora comienzo con los árboles, voy a limpiar aquí un poco con agua limpia. Estoy quitando porque hay zonas donde he pintado antes y no me interesa cubrirlas, que se vea que son dos capas ahí. Por eso he limpiado un poco. Con agua limpia y pasando luego después un papel, haciendo como un secante pues para levantarlo. Hay veces que depende de la adicción que tenga el color que se haya dado anteriormente, pues se podrá levantar mejor o peor. Y depende del papel también, por supuesto. Continúa el árbol por abajo en unos tonos violetas. Aquí hasta abajo, que es donde se encuentra con el riachuelo. Un poco de azul, en la zona más oscura. Estoy utilizando ahora un pincel perla, creo que es del número 12, que tiene buen punto, ya lo he dicho 1000 veces. A mí para este tipo de detalles pues me gusta. Voy haciendo todas las ramas en un color similar. Cojo pintura y la traslado al papel, simulando pues todas estas ramas que tienen los árboles. En algunas partes más oscuras, en otras más claras. Esto es otro árbol. Pero como veis, sin pasar de una pasada, no complicándome la vida, pero algo más oscuro, algún punto de unión con las ramas, otro árbol que sale por aquí, por detrás. Bueno, ya voy dando forma. Otro árbol, otro por aquí, con las ramas. Esto de las ramas es cogerles el truquillo, que son bastante fáciles de hacer. Una vez que se coge el truco, enseguida hay que procurar que no partan dos ramas del tronco del mismo sitio, o de la misma altura, que no partan a la misma altura, porque si no se hace muy artificial. Y este de aquí le voy a pintar un poco más potente porque está algo más cerca, y partiendo de los colores de antes, pero ya le voy a poner un poco más de siena tostado para que sea más marrón. Esto es alizarina y azul. Un poco más fuerte. Ahí lo voy a limpiar porque voy a dejar que pasen por ahí unas hojas. Y aquí lo mismo que hemos ido haciendo antes, lo que pasa es que con un poco más de pigmento, que tienen un poco, este árbol tiene más fuerza que
que los otros también están un poco más adelante. Por aquí, azul y más pigmento. Como veis, estoy cogiendo bastante más pigmento que antes. Y el árbol, la rama, otra rama, más. He dejado esos huecos, ese hueco ahí en medio del árbol para luego después poner un poco de follaje del propio árbol. Las ramas se dirigen hacia la derecha, pues las pongo. Voy a hacer, este era el hueco que me había dejado yo, me había reservado para poner las hojas, pues las voy a poner. Por ahí, por más sitios, claro. He hecho un verde con amarillentos, mirad, también empleo un poco de rojo, de tonos verdosos, más claros en unas zonas. Aquí cojo el verde de cobalto y voy mezclando, dando pequeñas pinceladas, simulando la hojarasca que tienen pues estos árboles. Este tono, ¿ves? Le mezclo con los colores que tengo en la paleta, pues lo voy mezclando, doy algunos toques, simulando hojas y más hojas y más hojas. Esta es una labor un poco pesada porque hay que hacer no hoja por hoja, pero sí por zonas. Vamos, depende de lo que quieras, ¿no? Pues luego haré los árboles de la izquierda, los dejaré sin tanta definición como este. Como veis, llevo varios vídeos pintando casi exclusivamente con 2 pinceles para que veáis que se puede perfectamente pintar con no complicarse la vida y tener 1000 pinceles dispuestos para pintar. Vale, teníais la dirección de la página del blog donde sale un post sobre esta acuarela con alguna explicación adicional, creo que interesante. Es ferminlopezacuarelas.com si queréis pasar por allí para verlo. Siempre hay alguna cosa interesante que ver. Sigo con toda esta parte, con las hojas, en la zona donde no les da la luz directamente, pues lo pongo un poco más oscuro. Suelen ser las zonas de abajo, y si aquí se supone que la luz viene de la derecha, pues la parte de la derecha más clara y la zona de la izquierda pues algo más oscuro, más azulado. Es otra zona de verdes. Más oscura. Aquí hay tierra, hay verde. Bueno, voy dejando huecos. En realidad lo que busco es una zona oscura que contraste con ese prado que hay después de los árboles, o esa especie de prado. Y que haya contraste. Si os fijáis ahora, veis lo difuminado que quedó toda la parte del fondo, esa montañita o ese monte que hay en el que estuve pintando los arbustos en húmedo, queda completamente difuminado y muy atrás, aunque tenga colores cálidos. En teoría, pues bueno, pues lo acercan mucho, ¿no? Pero que será una de las dudas que tenía también a la hora de hacer la acuarela, así haber dejado toda esa parte en tonos azules como si fuera una montaña, en tonos más fríos. Al final he decidido que la acuarela fuera más alegre y eso me daba la sensación de que me entorpecía para conseguirlo. Sigo con lo mismo, con hojas, ramas, direcciones de esta parte primera, de esta parte que tenemos más avanzada. Aquí el fondo, con lo mismo, más contraste en algunas partes. Aquí hay como una especie de piedras, pues las defino un poco. Sigo con el tronco en alguna parte más oscura también.
troncos, algún toque en alguna rama para hacer oscura alguna parte más, alguna zona, direcciones, y poco a poco voy definiendo aquí algo más definido. Voy a hacer los árboles del fondo. Veis, aquí ya tengo mucho menos cuidado, pues están más atrás, y lo que hago es dar un tono de color que indica que hay unos árboles allí más atrás, pero ya están mucho menos definidos que estos dos primeros, concretamente que el que tengo a la derecha del todo. Esto correspondería a este árbol del medio, que también está más definido que el del fondo. Y continúo por aquí rematando. Algunos arrojo pintura también. O más oscuro ahí, más agua, algo más de definición en algún árbol detrás del puente. Y estos ya son toques que van acabando de definir la acuarela. Pero la acuarela está hecha en los primeros pasos, porque además te sirve de mapa o de plano, de mapa más bien, por dónde tienes que ir después. Entonces, si encajas al principio los colores básicos más o menos bien, todo lo demás se hace con bastante facilidad. Hacer la sombra de los reflejos en el agua del puente, que me ayudan mucho a definir que lo que hay ahí es agua. En realidad debería haber más reflejo de todas esas paredes que hay pues, al lado del puente y donde nacen los árboles, pero lo voy a dejar en blanco, vamos, no en blanco, claro, porque es que si no me como el agua y no le dejo nada de luz, y prefiero que sea irreal y dejar algo de luz ahí, que yo creo que hace más bonita la acuarela. Entonces, hay veces que no tiene por qué ser exacto ni como se representan las cosas en la propia naturaleza, porque podemos conseguir unos efectos más bonitos. Si os acordáis, la fotografía original, toda esta zona de aquí abajo era oscurísima, no se veía nada. Entonces yo prefiero que sea antinatural y sea más bonito de ver, que dejarlo todo aquí oscuro, que no me serviría para hacer una acuarela. Bueno, aquí saco algún punto más como de reflejos. Y ahora, con un pincel más grueso, voy a darle más fuerza a esta parte de delante. Entonces, con verdes, con amarillentos, y ya con bastante agua, lo que voy a intentar es que vaya cayendo, dejando la parte superior un poco más clara porque tiene más luz, y la parte de abajo, la más cercana a nosotros, pues menos luz y más oscura, que da más sensación de profundidad. Ya todo lo demás, estos son direcciones, y luego acabaré finalmente, cuando ya esté la música, lo que haré será poner sombras sobre el puente. Algunas sombras, no todas, pero pues como si fueran sombras proyectadas desde los árboles, suponiendo que la luz viene, como decíamos antes, de la derecha. Pero son toques todo dirección pues eso, como de hierbajos que hay en esta zona, porque es hierba todo, y entonces, bueno, de distintos tonos, y bastante agua. He utilizado bastante agua. Bueno, y ya me parece que os voy a dejar hasta el próximo vídeo. Os voy a dejar ya con la música. Quedaros hasta el final porque vais a ver cómo doy la sombra
al puente y algún detalle más para acabar la acuarela. Y nada más, espero estar pronto con vosotros otra vez y ya os voy a dejar con la música. Hasta la próxima y como siempre, un placer.